En las oscuras profundidades del infierno 2, un duende de aspecto humanoide, con dientes atravesando sus labios, ojos saliendo de su cráneo, una nariz repulsiva llena de pus y verrugas, llega arrodillado y con miedo hacia una sombra gigantesca. Esa figura gigante tenía unos ojos que parecían forjados por el más caliente fuego infernal. La sombra se levantó con una postura imponente y caminó hacia la luz que brindaba el fuego, diciendo: Duende, ¿has traído lo que te encargue? El duende sacó un libro, forrado de piel humana y escrito con sangre. El duende había sacado, el denominado, Necronomicon Ex Mortis. El duende, orgulloso de sí mismo, con una sonrisa repulsiva dijo: Lo tenía un idiota con una mano de metal en un remolque, señor, se lo robé cuando fue al trabajo y dejó a su vecina limpiando su vehículo. Eso me recuerda al sujeto que peleó contra el ejército de las tinieblas, pero es imposible, eso fue en el año 1300 después de Cristo. De todas formas, no será un problema para mí. La sombra se levantó, y con levantar sus dedos prendió vastas cantidades de fuego para apreciar mejor el libro de los muertos. Cuando el fuego iluminó a este ser, se pudo apreciar un ser con unos cuernos tan negros como la noche, piel roja como sangre de cordero, y una capa tan negra como su corazón, y con el nombre de Lord Darkness. Este dijo con una voz de victoria que a la vez albergaba gran maldad: Con este libro conquistaré dimensiones, podré controlar todas las almas y demonios del inframundo a mi gusto. Pero para que nadie se interponga conmigo, tendré que formar un respaldo. Mientras el señor de la oscuridad decía estas palabras, se estaba abriendo un portal hecho de carne y cartílago de hombres condenados, que se dirigía a la dimensión de la entidad mística conocida como Leviatán, señor del infierno 1. De ese portal salió un ser completamente pálido como la muerte, con clavos atravesándole fuertemente su cráneo. Este ser dijo: Has invocado al líder de los cenobitas, espero que estés listo para lo que te espera, porque tu sufrimiento será legendario, incluso en el infierno. El ser nombrado con el apodo de Pinead apuntó su brazo contra Lord Darkness, lo que provocó que docenas de cadenas con ganchos, cuchillas e instrumentos de tortura se dirigieran hacia él. Estas se derritieron a los pocos segundos al acercarse al Señor de las Tinieblas. Mientras esto pasaba, Lord Darkness apareció detrás del cenobita, y agarrándole del cuello, mientras los pies de este se separaban del piso, Darkness dijo: Aquí sigues siendo igual que en tu dimensión, Capitán Spencer, un esclavo a las órdenes de un ser superior. Darkness intentó arrojar al cenobita líder, pero este desapareció de entre sus manos. De repente, desde las sombras se escuchaban las palabras de Pinead: ¿Por qué pelear? ¿Te gusta esto tanto como a mí? Tanta carne, tantos placeres diferentes. Sé por qué has venido aquí, y puedo ayudarte a conseguir lo que buscas. El amo de las tinieblas, con una sonrisa completamente inhumana, le respondió a aquel cenobita: Te necesito. Necesito que reúnas a un ejército de seres con gran poder, y con las almas más macabras que hayan pisado la tierra. Si lo haces, te aseguro que te otorgaré el poder para que seas carente de las reglas de Dios, quitándote tus limitaciones. ¿Y cómo se supone que harás eso? Tú también tienes esas limitaciones. Lord Darkness, al escuchar las palabras de Pinead, sacó de su capa el recién dado Necronomicon, diciendo: Con este libro Lohare, fue escrito en la antigüedad por los oscuros, hecho con la sangre y piel humana de los malditos. Aún no conozco todo su poder, pero mientras lo hago quiero que tú hagas lo que te he pedido, y te daré la oportunidad de conquistar todas las realidades. ¿Cómo obtuviste el libro de los oscuros? ¿Y cómo puedo confiar en lo que dices? Tengo mis medios, Capitán Spencer, y me he ganado la fama de rey de las mentiras, pero el trato que te ofrezco es tan real como el sufrimiento que sientes, y como la crueldad que habita en mi interior. Pinead se dirigió al portal que conectaba el infierno 1 y el infierno 2, y antes de irse, miró fijamente a Lord Darkness y dijo: Hay un mundo allá afuera, listo para rendirse ante nosotros. Cuando el líder de los cenobitas volvió, una cenobita se acercó a él preguntando: ¿Qué ha pasado, amo?
Ven conmigo, alma atormentada, vamos en busca de algunos condenados conocidos como Freddy, Sam, Warlock, Pumpkinhead, Jason Voorhees, Michael Myers, Matt Cordell, y al duende Leprechaun. Son las almas más macabras que han pisado la tierra, con un poder mucho más allá de lo humano. Al finalizar estas palabras, se pudo oír una risa llena de dolor y oscuridad que se escuchó por todo el inframundo.